Padre amado y pastor nuestro, dirígenos hoy para poder entender de ti, para estar atento a tus palabras, para estar atento a tu voz, para estar atento a lo que tú nos quieres decir, a lo que tú nos quieres hablar, a lo que tú quieres colocar en nuestros corazones. Y ayúdanos a no dejar caer ninguna palabra para que podamos pues ser gratos y agradables a ti en lo que corresponde a la palabra de verdad. Ayúdanos por favor a ser conscientes de nuestras limitaciones para poder abocarnos a ti y para poder también decir: Señor, tengo esto, dame la capacidad o provéeme para que yo pueda cambiar y pueda habitar en tu presencia. Así como hemos aprendido hoy, Padre, de lo que corresponde, de que si yo no tengo sabiduría o tengo carencia de entendimiento, puedo también pedirlo y tú me lo proveerás, porque tú eres un Dios que provee. En este caso me proveerás de lo que corresponde a la sabiduría, a la inteligencia, a la sensatez, a la fidelidad. Me proveerás de palabra de verdad, de doctrina, de ciencia y de todo lo que corresponde a tu nombre. Así que hoy, amado Padre y Pastor, dame la fuerza, la guianza y todo lo correspondiente a tu paz. Por tu nombre, por tu misericordia, háblanos, sosténnos, socórrenos y dirígenos. Sé tú nuestra torre fuerte y fiel pastor. Lleva cautivo tu pensamiento a tu cautividad y sea dada revelación y sea dada misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, entonces, por las benditas misericordias de nuestro amado pastor y Dios, vamos hoy a continuar con lo que hemos venido hablando. En este caso en particular, como ya vimos, el título del tema es "No entendemos por causa de insensatez". Este es el tema. Recordemos, vamos a ir viendo paso a paso y como hemos estado haciendo, pues retomando brevemente, por así decirlo, por qué causa estamos hablando de esto. Yo sé que tal vez yo lo hemos repetido, porque hemos hablado de esto como 4 o 5 veces o más, pero como 8 veces o más. Pero la idea de remarcarlo, de la razón del cual hemos estado haciéndolo, es para que no se nos olvide, para refrescarlo, porque quiera que no, a veces en una semana se nos puede olvidar y a veces inclusive hasta el día siguiente. Por esta razón, pues siempre buscamos de alguna manera repetir por lo menos la base, ¿verdad? Hay otras cosas también, como colocamos un breve resumen al final de la razón o los temas que hemos estado viendo relacionados a esto. Y por esa razón, pues creo que es importante estos breves resúmenes para que nosotros no se nos olvide y no tengamos problemas. Claramente lo estamos haciendo de una forma de seguro espiritual, pero también es necesario que las personas que estén escuchando el mensaje pues logren también aprovechar estos recordatorios. Para algunas personas será algo tedioso que se esté repitiendo, para otras personas será algo seguro, para otras personas será algo totalmente nuevo, tal vez la primera vez que lo oyen. Entonces, de igual manera, como dice la Escritura, aunque para ustedes es seguro, y para mí no es cargoso. Entonces, por esa razón, vamos a repasar la razón del porqué del tema y también al final los resúmenes de lo que hemos hablado. Entonces, la causa es principalmente hablar de la parábola del sembrador. Si aprendemos esta parábola, vamos a poder entender las demás parábolas. También de que esta parábola del sembrador es muy importante porque nos enseña cómo dar fruto. Ya hemos hablado que el fruto no necesariamente es para testimonio de las demás personas, sino que una de las causas principales es para tener comunión con el amado. Por eso es el libro de Cantares: venga mi amado a su huerto y deleítese con su fruto. Entonces veamos acá que esto es lo que hemos hablado, que la parábola del sembrador habla de 4 escenarios: junto al camino, pedregales, espinos, buena tierra. 4 cosas que regularmente actualmente estamos centrándonos en lo que corresponde a junto al camino.
La idea de tratar junto al camino es para que traslademos luego de junto al camino para poder ser buena tierra. De igual manera, pues vamos a tratar después pedregales, después espinos, para que todo cambie a que seamos buena tierra. Por supuesto, como ya hemos mencionado, hay cosas que no van a lograr solucionarse de la noche a la mañana. Hay una práctica de la palabra y por eso la misma parábola del sembrador dice que aquellos que dan frutos son los que son los que entienden la palabra, la guardan y permanecen en ella. Por causa ellos dan buen fruto. No es como que, por así decirlo, automáticamente en ciertos momentos las personas van a cambiar. Hay momentos que se lleva a la práctica, es decir, que por los sentidos ejercitados, como dice Hebreos capítulo 5, se alcanza la madurez. El sentido que uno oye la palabra, la busca llevar a la práctica, y esa práctica nos lleva a nosotros a poder seguir dando fruto y más fruto. Creo que eso lo vamos a ver la semana que viene, por lo menos con relación también al entendimiento, ya que la palabra dice, buen entendimiento tienen todos los que practican tu palabra, o todos los que hacen tu palabra. Por esa razón es importante estos 4 escenarios, y junto al camino se enfoca principalmente el entendimiento. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Dice la parábola, específicamente junto al camino, es Marcos 4 del 3 al 4. Únicamente en esta parte estamos viendo lo que corresponde a junto al camino. Y dice de la siguiente manera el versículo 3 de Marcos 4. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Explicación, Marcos 4:15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esto prácticamente es Marcos, parábola y explicación. Nos hemos centrado en Marcos, pero realmente también la parábola está en Mateo y Lucas. Ahora, relacionado a esto, cuando obtenemos Mateo y Lucas, podemos lograr obtener una mayor explicación o un mayor escenario, porque ellos hablan de ciertos detalles que se mencionan, que también lo podemos ver en la parábola completa. Pero ellos, por lo menos Mateo y Lucas, hacen cierto énfasis dentro de la parábola de explicación, no dentro de la, por así llamarlo, de lo que sucede entre la parábola y la explicación. ¿Por qué menciono esto? Aquí lo vamos a mostrar en pantalla. Porque la parábola regularmente, cuando Jesús le enseña, tiene como que esta estructura, tiene como 3 partes. Vamos a ponerla así. O por lo menos en la situación con la parábola del sembrador, exclusivamente. ¿Por qué? Porque en la parábola manejan 3 partes. Lo vamos a poner así como que fuera una estructura. La parte de arriba es la parábola en sí mismo. La última parte es como la explicación. Y la parte intermedia, dependiendo de lo que se lea, viene siendo a veces, por ejemplo, el por qué y la pregunta. Entonces, en ciertos casos viene Jesús y en esta parte de acá los apóstoles se acercan o los discípulos se acercan a preguntar. Jesús les pregunta y también les dice por qué es el misterio de la parábola y por qué a ellos sí les explica. Entonces, en este bloque a veces hay explicaciones o situaciones que tal vez de alguna manera fueron impuestas para agarrar un mejor concepto. También recordemos de que a la hora de ver Mateo, Marcos y Lucas, como normalmente lo hacemos nosotros cuando escuchamos a alguien predicar o a alguien enseñar, hay momentos en los que uno, cuando logra captar, no lo dice literalmente como el predicador lo dijo.
Uno también dice, esto es lo que habló o lo que dio a entender cuando él estaba predicando, y no necesariamente fue algo como que literal que alguien coloca. También hay veces de que cuando uno menciona de algo sobre un tema de lo que alguien dijo o alguien predicó, hay momentos que podemos usar unas palabras, otras no, o a veces puede ser que cuando decimos algo puede ser que se nos olviden ciertas partes o otras no. Todo va a depender del énfasis, de la forma, de la persona y otras cosas. Entonces Mateo, Marcos y Lucas no fue que se equivocaron necesariamente, sino que son complementarios. Pero también lo que dicen ellos, tanto lo que dice Marcos o Lucas que no lo tienen, perdón, tanto lo que dice Mateo como Lucas que no lo tienen Marcos, al estudiarse se encuentran que están prácticamente en este bloque. En este bloque segundo, vamos a ponerle este bloque 2, ¿verdad? Como está aquí 1, 2 y 3. Entonces prácticamente en este bloque 2 también aparecen lo que, por ejemplo, Mateo dice con relación al entendimiento, y Lucas habla acerca de lo que corresponde al creer para ser salvo. Y eso, aunque también no lo dice Marcos y tampoco lo dice Mateo, lo de creer o lo de entender no lo dice Marcos y tampoco lo dice Lucas, pero en este bloque que se ve entre la parábola y la explicación de la parábola, en esa conversación Jesús hace énfasis en ambos casos, en que no entienden y se conviertan. Entonces no es que Mateo y Lucas se contradigan con Marcos o otro tipo de cosas, simple y sencillamente eso mismo lo dijo Jesús. Ellos solo están colocándolo para enfatizar o para que las personas entren en una razón basada en la administración que ellos están brindando a través de lo escrito. Lógicamente también hay ciertas cosas que son espirituales o lo que Jesús se basó que también era natural, y por esa razón hemos colocado y lo hemos repetido varias veces acá con respecto a lo que es el camino. Esto que vemos aquí en verde, por así decirlo, es como el camino. Aquí ellos hacen una zanja y ahí colocan las semillas. Esto que ya es verde pues es lo que ya creció, y lo que está aquí a la pared, todo lo que está acá es junto al camino. Ya hemos hablado que las semillas las toman, no es una por una, sino que toman con la mano un grupo de semillas y la van regando, por así llamarlo, en el camino. Lógicamente, por el tipo de método, es de que la semilla puede caer junto al camino, porque no es un sistema exacto de colocar una semilla una por una en un camino y ser como que sumamente cuidadosos para que caiga ahí. Por ende, o por esa razón, es de que este surco que ellos colocan también es cubierto con tierra. Entonces cuando cubren con tierra, la idea de cubrirlo es para que la ave del cielo no venga y se coma esa semilla. Por esa razón es de que del lado junto al camino, como no está enterrada la semilla, es fácil que una ave venga y se la coma. Esto es un método, por así llamarlo, ordenado en ese sistema que ya hemos visto que a veces hay unos videos en internet que a veces los hacen de una manera muy industrial, otra manera muy local, porque en dos videos que yo vi claramente se ve una persona que en su patio comienza a sembrar y prácticamente lo hace tal vez rectangular y hace este tipo de forma como lo vemos en pantalla. Pero en otro caso en particular, yo lo hemos mencionado, pues prácticamente la persona tenía un gran terreno, por así decirlo, aquí tal vez ni siquiera lo tenía él bien cuadrado, y prácticamente lo que él hacía era agarrar la mano y comenzar a lanzar las semillas. Entonces las semillas caían no necesariamente juntas, sino que en todo disperso. Y luego de eso pasaban, creo que era una especie de arado para cubrir todas esas semillas. Entonces él no tenía un camino exacto, sino que él lanzaba todas las semillas y lo ponía encima. Entonces es un método mucho más rústico. Pero a lo que quiero entender es que inclusive haciendo eso, tirando todas las semillas, trataban de cubrirla con tierra para que no quedaran expuestas. Y por lo tanto las aves no podían venir y por lo tanto si lo miraban así se comían la semilla porque estaba expuesta, no estaba cubierta. En este aspecto, por eso razón vemos el caso de Mateo 13:19, ya tomando el punto de lo que los tres dicen en la parábola, de que siembra la semilla y puede caer junto al camino. Pero en este caso, Mateo 13:19 en la explicación menciona el entendimiento. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Él, por eso separé aquí, o perdón, subrayé la parte que dice y no la entiende. En el caso de la explicación de Lucas 8:12 dice, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, viendo los 4, vemos que dice 1, personas que oyen; 2, no entienden la palabra; 3, la palabra les es quitada y por lo tanto la consecuencia del punto 4, no crean y sean salvos. Y por esta razón hemos visto de que para poder solucionar esto tenemos que enfatizar en la parte del entendimiento, que si resolvemos entender, significará que no, el enemigo no nos lo quitará porque entendimos y por consecuencia podemos dar fruto. O creer y ser salvos. Esto va a ayudar tanto en el sentido de nosotros cuando recibimos una palabra de parte de Dios, saber qué hacer para que el enemigo no nos quite la palabra. Por esa razón enfatizamos en el entender, pero también puede servir lo que estamos hablando para alguien que predica o enseña, para entender por qué razón hay personas que en la congregación o que se les está hablando no están dando fruto. Porque suele pasar de que a veces, por ejemplo, hagan de cuenta, yo ahorita doy el tema, pero el día de mañana la persona no sabe nada del tema. O de repente el lunes yo le pregunto a alguien, mira, o me ha pasado que yo le pregunto a la persona, mire, ¿de qué hablamos el día sábado? Y me dice, no me recuerdo. Yo le pregunto, mire, ¿qué hablamos de Junto al Camino? Y me da una respuesta, nada de lo que hablamos. Tampoco significa que esté malo, pero el punto es de que si estén explicando algo, es para que se aprenda lo que se está enseñando, ¿verdad? Entonces, claramente nos damos cuenta de que las personas que le están enseñando y uno les habla y les habla, ¿y por qué no logran entender? Es simple y sencillamente porque nosotros no nos hemos dado cuenta como sembradores de lo que está pasando. Entonces uno quisiera que la gente diera fruto, pero tenemos que darnos cuenta que ellos, tal vez su principal punto es que están junto al camino. Tal vez no están ni en pedregales, ni espinos, sino que específicamente siempre les ocurre lo de junto al camino. Y la principal fuente o problema es el entendimiento. Por eso hemos visto varios puntos de esto. Entonces, tanto para recibir como para brindar, el punto acá es el entendimiento. ¿Para qué? Para que ellos no les quiten la palabra y por lo tanto ellos crean y sean salvos, o ellos reciban, guarden y pongan en práctica. ¿Para qué? Para dar fruto al 30, 60 y 100 por 1. Hemos visto la palabra entender en términos de la Real Academia Española. Dice de la siguiente manera. Esto menciona el entender. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hemos visto que tenemos la situación de pensar o asimilar de que ya sabemos algo. Y por esa misma razón a veces eso nos puede limitar, o en otras ocasiones pues tal vez no tenemos una idea clara o inclusive completa de los puntos. Es decir, entender va más allá de lo que podemos imaginar o lo que hemos asimilado. Entonces vemos aquí que dice entender. 1. Entender es tener idea clara de las cosas. 2. Saber con perfección algo. Entonces vemos algo interesante que dice que no es solo tener una idea, sino también saber con perfección algo. 4. Conocer, penetrar. 3. Conocer, penetrar. 4. Conocer el ánimo o la intención de alguien. Es decir, no solo saber lo que me está diciendo, sino la razón por la cual me lo está diciendo. Por eso vimos de que cuando estamos viendo la parábola del sembrador, no es solo el sentido de que Dios quiere que yo aprenda la parábola del sembrador, sino el sentido es Dios quiere que yo aprenda la parábola, porque si aprendo la parábola y aplico lo que la parábola dice, voy a poder tener comunión con Él. Esa es la intención de Jesús, porque claramente habla de dar fruto. Y ya mencionamos de que tanto Cantares dice, venga mi amado a su huerto y deleítese con sus frutos. Y vemos de que también el libro de Hebreos dice, presentad sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Ambos representan comunión. Esa es la intención de la parábola del sembrador. Entonces alguien me puede decir la parábola, si yo le pregunto a alguien de la parábola del sembrador, me puede decir que la parábola, y me puede recitar completo, y me puede decir que la parábola del sembrador junto al camino, esto, y me puede explicar prácticamente parafraseado o con diferentes formas eso, pero él tal vez no puede conocer la intención de Dios. Ahora veamos
5. Discurrir, inferir, deducir. 6. Tener intención o mostrar voluntad de hacer algo. 7. Creer, pensar, juzgar. 8. Tener amplio conocimiento y experiencia en una materia determinada. 9. Ocuparse en algo. 10. Dicho de una autoridad, tener facultad o jurisdicción para conocer de materia determinada. 11. Conocerse, comprenderse a sí mismo. 12. Tener un motivo o razón oculta para obrar de cierto modo. 13. Dicho de dos o más personas, ir de conformidad en un negocio, especialmente cuando tiene entre sí motivos especiales, confianza, secreto y amistad. 14. Dicho especialmente una ley o un mandato, pertenecer, tocar, afectar a uno o a muchos. 15. Saber manejar o disponer algo para algún fin. 16. Avenirse con alguien para tratar determinados negocios. Todo eso relacionado a entender. Bueno, ahora entramos más al detalle relacionado a lo que nos corresponde. En el sentido ya entrar al punto principal del tema de hoy. El tema de hoy principalmente está enfocado en lo que corresponde a la insensatez. Por eso el tema es no entendemos por causa de la insensatez. Es decir, que el enemigo lo que va a hacer es darnos insensatez o que nosotros nos manejemos en la insensatez, y cuando estemos formados o estamos formados en insensatez, cuando nos quieran predicar o enseñar, no vamos a entender. ¿Por qué? Porque somos insensatos. Por causa de eso, no podemos dar fruto porque cayó junto al camino y el enemigo nos lo va a quitar. Entonces, en este caso, la base es Salmo 92, del 5 al 6. Dice de la siguiente manera: 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. 6. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Entonces vemos aquí que dice que el insensato, es decir, aquella persona que fue formada para ser un insensato, no va a poder entender. Claramente no nos gustaría que a nosotros nos dijeran insensatos. Es decir, lógicamente si a alguien le dicen, por ejemplo, que tiene prostitución o lujuria o hechicería, no le puede gustar que le digan eso, porque es lógico, a quién le pueden decir que alguien es prostituta o que alguien es, que sea un violador, por ejemplo, o un adúltero. No nos va a gustar, por así llamarlo. Pero en términos espirituales o en el punto del espíritu, el hecho es de que si no entendemos que tenemos un problema, no se puede resolver. Si uno va con un médico y el médico le dice a alguien, mire, tiene cáncer, pues se aplican los tratamientos del cáncer. O si alguien tiene gripe, se toma el tipo de medicamento relacionado a eso para solventarlo. Si alguien tiene cáncer y dice yo no tengo, y yo creo que no tengo, pues lógicamente no se puede aplicar nada y tal vez la persona se va a morir de cáncer porque no se aplicaron las situaciones debidas. De igual manera, si alguien tiene fiebre y dice yo no tengo fiebre y se va a trabajar, puede ser que hasta se desmaye en el trabajo. Entonces, negar a veces algo que es verdadero únicamente va a causar problemas. Y pues, como dice la palabra, tendrán apariencia de piedad. Es decir, uno puede decir yo no soy insensato y eso lo único que va a provocar es que uno siga teniendo los mismos problemas y no va a resolverlo. Y después uno se va a orar y el Señor le dice, Señor, ¿por qué yo no puedo aprender? O ¿por qué yo no logro esto y por qué no logro otro? Y inclusive el mismo Dios nos va a decir, mira, eres insensato y por esa razón no aprendes. Y ya no nos va a gustar porque inclusive tal vez Dios va a mandar a alguien. No necesariamente puede ser que Él literalmente nos hable. Pero esta naturaleza de insensato es la que no nos permite entender. Y claramente se habla de una naturaleza o de una formación, porque el enemigo también puede habernos convertido o habernos formado en personas insensatas. Y pues claramente mucha gente que está fuera del evangelio lastimosamente lo es. Y alguien, vuelvo a repetir, se puede sentir ofendido, pero si no entendemos que lo somos, no podemos buscar lo correcto. Si alguien es perezoso y esa pereza le está causando problemas en sus estudios universitarios o de colegio, lógicamente tiene que entender que es perezoso y aplicar ciertas cosas de diligencia. ¿Para qué? Para que él deje de obtener los mismos resultados.
Si la persona sabe que en matemática no le va bien y él dice que se cree que es súper bueno para la matemática, le va a seguir yendo mal, porque no va a buscar un apoyo, no va a buscar cambiar su forma. Entonces, en este caso, vuelvo a resaltar, puede ser que inclusive nosotros nos creamos súper espirituales o súper sabios o entendidos, pero la realidad puede ser de que seamos personas insensatas y por esa razón no puede haber cambios en nosotros, porque no podemos trabajar en eso. Entonces, si logramos entender que nuestro problema a causa de no entender la palabra, a causa de no entender las prédicas o algún otro punto, se centra en de que el enemigo nos formó insensatez o está impartiendo un espíritu de insensatez en nuestras vidas, si logramos entender eso de que nos está afectando, ya sea que tenemos esa identidad o que ese espíritu nos está afectando, vamos a poder solucionarlo. Vamos a poder decir, ok, soy insensato, ¿qué necesito hacer? ¿Qué cambios necesito aplicar para dejar de ser insensato y comenzar a ser entendido o sabio? Ahora vemos en este caso en particular lo que corresponde al Lucas 24:25, que también vuelve a repetir lo mismo con el punto de la insensatez. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Vemos otra vez, dice creer. Recuérdense que Lucas dice de que claramente el que no entiende, por consecuencia, no cree y por lo tanto no es salvo. Eso lo vimos en Lucas, ¿verdad? O sea, Mateo decía entendimiento, pero Lucas hablaba de no creer y por lo tanto no es salvo. Entonces, ¿qué pasa? O insensatos, es decir, va relacionado a que no entiende y por lo tanto no puede creer a los profetas y por lo tanto no se le manifiesta una salvación o una manifestación de salvación. Ahora, continuemos. Ahora veamos la palabra insensatez en el diccionario común. ¿Qué significa insensatez? Dice que en algunos casos significa necedad, falta de sentido o de razón, y hay palabras similares que nos ayudan a entender un poco más, porque tal vez no logremos captar estas dos de acá. Entonces, por esa razón vienen las similares o los sinónimos. Entonces dice que hay sinónimos relacionados como imprudencia, irresponsabilidad, irracional, inconsciencia, locura, irreflexión, intrepidez. Y en el caso del punto 2, esto es del diccionario de la Real Academia Española, dice que es un dicho o hecho insensato. Similar es majadería, disparate, necedad, sandez, desacierto, ligereza, parida. En el diccionario del griego, en lo que es el Strong Concordance, dice que insensato es el G453, que es anoetos, de G1 como partícula negativa y un derivado de G3539, inteligentemente, por implicación sensual. Insensato, necio. Ok. Algo importante, que es la letra Aleph. Recordemos de que la letra Aleph o la G1, que ahorita lo vamos a ver, aquí dice que es una partícula negativa. Entonces, ¿qué hace la partícula negativa? Es negar. Por ejemplo, si en nuestro caso es, en este caso, por ejemplo, insensato. Entonces, sensato para nosotros es lo correcto, sensato. Para decir lo contrario de insensato, de sensato es insensato. Entonces, igual como cuando uno coloca necesario, para negar esto es innecesario. Entonces, este in es una parte que niega, o que le llaman que es un, creo que es prefijo o sufijo, no sé cómo le llaman. Entonces, esto prácticamente lo que hace la Aleph es negar lo contrario, es decir, lo contrario, pues se llama partícula negativa. Vemos acá el G1, dice G1A es alfa, de origen hebreo, primera letra del alfabeto figurativamente solamente de un uso como neural primero, alfa. Dice, a menudo usada por lo general A antes de una vocal, también en composición como contradicción de G47 en el sentido de privación, así es en muchas palabras que empiezan con esta letra. Ocasionalmente en el sentido de unión como contradicción. Entonces vemos acá que en lo que es
Anoetos es lo que corresponde a insensato. Pero cuando vemos que es la unión de G1 y G3539, vemos que G3539 es decir, anoieo. Entonces, esto dice que significa ejercer la mente. Es decir, figurativamente comprender, captar, prestar atención. Es decir, que una persona que es insensata es una persona que no ejercita la mente, porque vimos de que es una contradicción. Es decir, vamos a colocar acá, perdón. La letra que es anoetos, ok. Anoetos. Entonces, si se le agrega la alef, que es la letra, el G1, que es la letra alef, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Va a negar lo que está acá. Si, por ejemplo, si yo digo él es necesario, si yo digo él es innecesario, se le agrega el in, ya no se vuelve necesario, lo está negando. En este caso vemos de que viene esta palabra y es ejercer la mente. Entonces, que es una persona insensata, es aquella que no ejerce la mente. Es decir, comprender, captar, prestar atención. Una persona que no presta atención. Ok, solo déjeme ver acá. Aquí estamos. Entonces, esto es bien importante porque lo que va a hacer el enemigo es eso. El enemigo, en lugar de que nosotros busquemos ejercer la mente en correspondiente a la palabra de Dios, el enemigo va a buscar atacarnos para que no ejerzamos la mente. Recordemos de que todo es una práctica. Cuando uno practica algo, se va volviendo más hábil, por así llamarlo. O va agarrando, por ejemplo, una agilidad. Inclusive eso pasa cuando uno hace matemáticas o algún otro tipo de cosas. La mente comienza a ejercitarse. Si uno deja de hacerlo, vienen los problemas. De igual manera pasa en lo físico, ¿verdad? Si yo vengo y salgo a correr a diario, por la práctica comienzo a generar más resistencia y mi cuerpo también agarra más una mejor condición física. Si yo no me ejercito y solo me la paso sentado, como es mi caso en particular por causa de mi trabajo, solo la paso sentado y no me ejercito, lo que sucede es que a veces mis piernas no me dan, o a veces me ha pasado en ciertas ocasiones de que uno trata de subir las escaleras y las piernas no responden bien a veces por el hecho de que uno no las mueve, o sea, solo está sentado todo el día. Pero hay personas que sí en su trabajo o tal vez otras actividades se la pasan caminando de un lugar a otro y tienen buena condición física porque están ejerciéndolas. Tal vez no hacen ejercicio, pero tal vez trabajan en ventas y tienen que ir a visitar clientes, subir gradas. Entonces ellos se están moviendo, entonces están ejercitando su cuerpo. Y otras personas tal vez siempre pasan sentados, pero también sí salen a correr y comienzan a ejercitar sus piernas. Entonces ellos no tienen ningún problema con eso. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? El enemigo va a provocar de que no ejercitemos la mente. Por eso la idea de que cuando Dios lo busca es de que uno piense, por eso la Biblia habla de meditar en la palabra. El meditar es un ejercicio de ejercitar la mente. Por eso hay personas que les cuesta más entender algo porque su mente es como que estuviera dormida. Pongamos un ejemplo. Respondiendo en este caso de correr. Si yo vengo y le digo a alguien, mira, levantémonos a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana a correr. Si una persona no está acostumbrada, primero me va a costar que levantarla. En lo que reacciona, en lo que se levanta, en lo que, como diría un amigo, agarra señal. Tal vez ya pasó media hora. Y luego en la media hora yo salgo a correr con la persona. Y puede ser que, como está comenzando, puede ser de que solo corra unos 15 minutos. Entonces vemos todo lo que le costó el hecho de que todo su cuerpo entrara en acción. Pero si hay una persona que ya entró en el ejercicio de levantarse a las 3, él en lugar de, por así llamarlo, hacer 15 minutos de ejercicio y terminar a las 45, en lo que uno agarra señal, en lo que uno hace los 15 minutos de correr, por ejemplo, una persona que no está acostumbrada le tarda 45 minutos. Pero una persona que ya está acostumbrada a levantarse a las 3 o las 4 o las 5 y solo se levanta, se ponen las cosas y sale a correr, tal vez le hacen 20 minutos. Entonces termina de correr a las
4:20, por ejemplo. Un ejemplo, 5:20, 6:20. Entonces vemos que hay una cuestión de que la persona primero tiene que comenzar a activar todo. Por eso la palabra nos enseña que nosotros debemos meditar en la palabra de día y de noche. Es decir, comenzar a ejercitar la mente. ¿Para qué? Para no ser insensatos. Para que el enemigo no venga y apague todo nuestro ejercicio o mental, en el sentido de poner nuestra mente en la palabra de Dios, para que cuando Dios nos hable, no se active o no estemos prestos y dispuestos para que nuestra mente esté en el momento para capturar la palabra. Y por esa razón es de que nosotros no entendemos. Estamos así como que quiero entender, pero no puedo entender. Porque como que lo estamos despertando a la mente, porque el enemigo provocó que quedáramos adormecidos mentalmente por la falta del ejercicio de la palabra. Entonces nosotros, por tener esa insensatez, esa falta de ejercicio mental, no estamos recibiendo, por así llamarlo, el entendimiento de la palabra y por lo tanto no estamos dando fruto. ¿Qué tendríamos que hacer? Ejercitar la mente. Pero en este punto alguien, por esa razón menciono que por eso tenemos insensatez y el enemigo nos va a atacar. Puedo repetir que es un espíritu que va a buscar o que ya puede haber tomado posesión de nuestra mente y que también esa posesión o esa influencia lleva a ciertos actos físicos. No necesariamente solo va a ser en la mente y yo no me dé cuenta. Cuando uno comienza a observar, recordemos de que los espíritus actúan o influyen en nosotros y nos llevan a hacer cosas de alguna índole. Por eso vemos, por ejemplo, el Espíritu Santo dice que los frutos del Espíritu, es decir, por tener el Espíritu de Dios adentro o ser influenciados por el Espíritu, vamos a tener un fruto, vamos a tener una manifestación de. Por esa razón, si hay una persona que tiene mucha ira, puede ser que esa persona esté influenciada o poseída por la ira. De igual manera, alguien puede ser que sea muy chistoso, muy cómico, muy sarcástico, pero esa persona puede estar siendo influenciada o poseída por un espíritu escarnecedor. Y así de misma manera con adulterio, fornicación, prostitución y alguna otra línea. En este caso en particular estamos hablando de la insensatez. ¿Y cómo va a actuar el espíritu de insensatez para llevarnos a hacer algo? Aquí claramente dicen Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué quieren entender aquí? Que no necesariamente es de que en el mundo el enemigo provocó la insensatez y por esa razón a veces cuando estamos aquí en Cristo Jesús nos cuesta entender muchas cosas espirituales porque ya tenemos una mente insensata. Es decir, una mente que no está activa, que le cuesta porque no ha entrado en un ejercicio de la verdad. Entonces, por esa razón, inclusive la vez anterior hablamos acerca de formar el entendimiento, que tenemos que entrar nosotros a formarlo, a leer la palabra, a meditar y todo eso para que Dios nos provea un nuevo entendimiento. En este caso ya tenemos que entrar en ese ejercicio pero lo importante acá es de que también nosotros ya tal vez siendo entendidos o creyendo que entendemos las cosas de la palabra o del Espíritu, también el enemigo va a provocar quitarnos esa capacidad. Algo así como, por ejemplo, hagan cuenta que alguien siempre sale a correr y corre 1 hora, 2 horas diarias. Entonces alguien le está yendo bien el ejercicio, pero alguien le puede decir, mira, no vayas a correr porque dicen que eso hace mal. Y comienza a dar argumentos, o tal vez, tal vez pongamos el ejemplo de una mujer, ¿verdad? Un hombre que, no, mejor vamos a cenar o mejor vamos a desayunar, correr mejor en otro lado. Entonces, esta persona que se está involucrando para que ya no salgan a correr, está generando con argumentos o con otro tipo de cosas para que ya no siga. Si, por ejemplo, alguien se enamora y se pone así como que no salgamos a comer, mejor invítame a desayunar o llévame al trabajo porque esa hora entra a trabajar y él en lugar de correr van a desayunar o lleva a él o ella al trabajo, él deja de estar corriendo. Por dejar de estar corriendo, por dejar de estarse ejercitando, lo que va a provocar es de que si él quiere retomar después de un mes o inclusive después de un año, le va a costar más volver a salir a correr porque no tiene la costumbre, tiene que volverla a hacer. Pero hubo una entidad, hubo algo que provocó que dejara de ejercitarse.
Y por esa razón aquí dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Esta palabra fascinar es hechizar también, se puede traducir como hechizar. ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Entonces ellos, recordemos que en el libro de Gálatas dice que ellos corrían bien, es decir, que ellos estaban en el ejercicio de la palabra de Dios, estaban ejecutando bien, pero hubo algo que provocó de que dejaran de correr, que dejaran de ejercitarse en la verdad. Y fue porque algo vino a hechizarlos, a fascinarlos. Entonces dejaron de estar en el ejercicio de la verdad. Es decir, que dejaron de meditar en la palabra de Dios, dejaron de meditar en Jesucristo y este crucificado. Dejaron de meditar en la palabra de Dios, como dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de noche y de día meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces hubo algo que los hechizó, que los fascinó. Y en este caso en particular nosotros, siendo creyentes o inclusive la persona que no es creyente, por eso de razón tiene tal vez mucho problema cuando escucha el evangelio o las palabras de Dios, o inclusive una persona que es creyente, ya siendo creyente, tiene problemas de entender. ¿Por qué? Porque los han hechizado. Y el hechizar no implica del todo que alguien les haga brujería, sino que hechizar es buscar cautivar los sentidos de una persona, porque los seduce. La hechicería también va relacionada a la seducción. Por eso creo que vimos acá que también cuando hablaban de, creo que de lo que corresponde a insensatez, hablaba de seducir. Aquí está, miren. Insensato. Dice que también va relacionado a lo sensual. Por implicación, sensual. Entonces, en este caso en particular con Gálatas, que provoca que el enemigo va a buscar cautivar nuestros sentidos para que ya no estemos en el ejercicio de nuestra mente en la palabra, sino que estemos en el ejercicio o en la pérdida de eso en otras cosas. Y aquí es donde entra todos los recursos que el enemigo puede utilizar, y uno de ellos es que simple y sencillamente el enemigo nos distraiga para que no leamos la palabra. Y por esa razón nos pone distracciones como el deporte. Hay personas que pasan viendo mucho televisión, el deporte y todo eso. Entonces ellos no están ejercitando su mente, están prendidos en el deporte. Y tal vez uno, si le pide un análisis deportivo, no lo pueden dar. Pero si luego yo le digo algo de la palabra, se queda como que trabado, en el sentido de que no le funciona óptimamente el raciocinio con respecto a la palabra. Y él no mucho le capta las cosas del Señor. De igual manera puede ser telenovelas, también puede ser amistades con otras personas que se ponen a hablar puras cosas sin sentido. Y todo eso provoca de que se esté proveyendo o suministrando un espíritu de insensatez. De igual manera, cuando a veces uno también se puede poner a ver TikToks y todo, entonces la mente está solo como una automatización de correr el video más otro video. Tal vez uno mira cosas bonitas de árboles o animales o datos curiosos, pero se está perdiendo el ejercicio del hecho de ejercitar en la verdad. Por consecuencia, nuestra mente deja de ejercitarse en la verdad y comienza a ser seducida por sentidos, ya sea por música o por cosas visuales, y somos capturados y llevados a esa insensatez, es decir, a perder la noción de las cosas, y ya nuestra mente no está ejercitada, nuestra mente no está formada, nuestra mente no tiene esa prudencia porque nos hemos dado a los deleites. Y eso pasa particularmente, lo diré mayormente con las películas o más que todo en esas líneas audiovisuales. ¿Por qué? Porque cuando vemos películas o series o alguna otra cosa, porque ahora hay anime, K-dramas y tantas cosas pero la situación está de que las personas como tal, los diseñadores o los que hacen la cinematografía o hacen los dibujos, ellos saben de qué es lo que puede cautivar a la persona. La persona sabe o les enseñan claramente qué colores pueden ser más llamativos para capturar la atención de la persona en ciertos momentos.
De igual manera, las escenas, cuando vemos escenas que yo creo que hace años me quedó marcado, cuando inclusive yo estaba analizando eso en una película, me quedó la escena grabada de un helicóptero, porque cuando yo comencé a meditar y a observar cómo era que estaban cautivando mis sentidos al ver esa escena, me daba cuenta que era una escena de guerra y de repente ponían una canción, o sea, como que aparecía el helicóptero así todo heroico y luego aparecía en la música, así una música como heroica de salvación y todo ese punto. Entonces, todo lo que ellos estaban recreando a través de mis ojos, en el sentido que se miraba así imponente, salvación y todo ese concepto visual y que el helicóptero se miraba así bien llamativo, bien hechito, pintado. Entonces visualmente se miraba atractivo. Y cuando colocaban la música, también capturaba. Y a veces inclusive capturaban primeramente con la música y luego con lo visual mis sentidos. Y de repente comenzaban a disparar y mataban gente. Y se miraba la sangre y toda la gente caía como dramática. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no veo yo la violencia? Porque realmente ellos están implantando una violencia, están haciendo una matanza, están haciendo algo realmente malo. Porque habían cautivado mis sentidos, habían seducido mi mente y mi corazón y mis ojos y todo. Y uno estaba cautivado, ya no piensa. Uno se deja llevar y aunque estén haciendo matanza, inclusive hay muchas películas que a veces son de muerte, destrucción, hechicerías o series de televisión y todo ese tipo de cosas se están cautivando. Ahora no digamos con el TikTok de igual manera, pues cuando hay muchas cosas que son sin sentido, que prácticamente son bromas o algo por el estilo y están cautivándonos y eso está llevando a nuestra mente a ser cautiva a una insensatez. Somos insensatos. Somos personas, inclusive ahí mencionaba, sensuales o sin sentido, o inclusive en otras traducciones se pone como necias o tontas, porque ese espíritu está influenciando en nosotros. Entonces cuando claramente viene la Biblia, que la palabra de Dios es en sí mismo inteligencia y sabiduría, no podemos entender la inteligencia y la sabiduría porque estamos en el polo contrario, estamos en el polo opuesto. No tenemos ese ejercicio y prácticamente choca. Por eso ahí hablaba que era necedad. Y regularmente la Biblia habla de que la necedad y la sabiduría están separadas. Y por esa razón es de que nosotros, aunque tal vez le digamos al Señor, Señor, dame entendimiento, bríndame esto, sí puede que no, sí va a venir y puede que lo tengamos. Pero como seguimos cautivos en las mismas prácticas, ya sea de ver deportes, series, inclusive que sé yo, escuchar música del mundo, inclusive ya sea que pongamos Beethoven, porque no necesariamente es que hablemos de reggaetón o de rock, sino que pongamos a alguien le gusta la música clásica, le gusta ahí Mozart y Beethoven y no sé qué tanta persona hay ahí, que yo no tampoco digo que soy conocedor de ello, pero igual manera está llevando cautiva su mente a lo insensato, es decir, a todo lo que no corresponde a una inteligencia, a un ejercicio de la mente en Cristo Jesús. Y por consecuencia, cuando escuche una prédica o escuche un mensaje o Dios les esté hablando, no van a poder entender y el enemigo les va a quitar la palabra. ¿Por qué? Porque ya los formaron en una insensatez. ¿Y qué método usaron? Cautivar sus sentidos para que su mente ya no esté ejercida a la verdad, sino a todo lo que corresponde a tinieblas. Ahora, ¿eso qué lleva? Por eso mencionaba que eso nos lleva a una maldad. Por eso dice aquí Proverbios 10:23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Entonces nos vamos a dar cuenta de que el insensato, ¿qué hace? Hace una maldad. Y la maldad no necesariamente significa que alguien mate gente, o que alguien prácticamente robe, o que alguien tome alcohol o drogas. La maldad se aplica en muchos aspectos, como lo que puede ser el egoísmo, la envidia, el chisme, la altivez, la soberbia. También el caso, por ejemplo, que hay personas que les gusta bailar sensualmente en videos. Personas que les gusta hablar de dinero en videos, o personas que le hablan de superación personal y que ellos son los machos alfas. Y todo ese conjunto de cosas realmente es maldad, porque no están glorificando y exaltando a Dios, porque
ellos podrían considerar que es inteligente, o ellos podrían considerar que es culto lo que ellos están haciendo, como una persona que prácticamente por leer muchos libros de filosofía, de historia, otras cosas, pensaba que él era más inteligente que otros. Pero realmente él está leyendo maldad, él está leyendo cosas vacías que no tienen sentido y que inclusive no podrían entender la sabiduría de Dios, porque todo se han llenado de toda esa maldad o de esa sabiduría vana. Por eso que Dios vino a avergonzar a la sabiduría, al verdadero sabio o el sabio de este mundo, con la sabiduría de Dios. Entonces, como también la mencionamos de que ahí la insensatez hablaba de locura, vemos que también en los TikToks o en otros videos vemos que gente hace cosas que son una locura, es decir, que no tienen sentido. Inclusive hay personas, yo recuerdo muy bien de que hay una persona en TikTok o yo creo que lo vi en YouTube, en Reels, no recuerdo, que es lo que hace es de repente se pone a bailar en la calle y a gritar la canción que le está cantando y bailando. Y toda la gente, unos se ríen, otros dicen, qué loco, ¿verdad? Entonces él ya fue cautivado a una insensatez y él está haciendo una locura, es decir, algo que no tiene sentido, algo que no sirve para edificar. Alguien dirá, sí, que me solventó el día porque me reí y estaba triste, sí, pero eso es algo temporal, que él no va a tener, como la Biblia menciona, el gozo del Señor, que es algo eterno. Por esta razón, todas ese tipo de situaciones provocan en nosotros que nos estén ministrando con el espíritu de insensatez. Entonces a veces uno va a ver videos, y no nos estamos dando cuenta de que nos están influenciando con un espíritu de insensatez. Y eso va a producir, porque recordemos cuando hablamos de la parábola del sembrador, que también las tinieblas producen fruto en nosotros. En este caso pueden producir que nosotros sigamos haciendo lo malo. Y lo malo también involucra perder el tiempo. Entonces nosotros perdemos el tiempo viendo mucho video, viendo películas, viendo series, viendo un montón de situaciones. Estamos perdiendo el tiempo. Eso se llama ser insensato, falto de inteligencia y no usar ese tiempo para Dios. Entonces, Dios lo que quiere es de que no nos divirtamos. Por eso cuando uno ve una película, se divierte viendo películas todos los días, ¿verdad? Y de repente uno dice, es que no tengo tiempo. O al día tal vez Dios le dice 1 hora, o que lee uno dice, no tengo tiempo. Pero sí se divierte uno viendo televisiones, o viendo series, o viendo TikToks, o otras. O inclusive no pongamos necesariamente televisión, sino que viendo películas, oyendo música, saliendo a bailar, saliendo a jugar, haciendo deportes, muchas cosas que involucran la insensatez y que es maldad, y nos divertimos haciéndolas en el pecado o en otras áreas, ¿verdad? Pero nosotros no pensamos que es de esa manera. Entonces después nos preguntamos, ¿pero por qué no estoy dando fruto en Dios? ¿Por qué la persona habla de cierta experiencia o de cierta revelación y no le entiendo? Yo quisiera eso. Y podemos irnos a orar y pedirle al Señor lo mismo. Pero Dios lo que quiere es de que dejemos de ser insensatos y que comencemos a abocarnos en Él. Por eso aquí también Eclesiastés dice eso. Dice lo siguiente: me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Es decir, de que ahorita estamos hablando de todo esto, de que tenemos insensatez, problemas, la maldad, la diversión. Y alguien dirá, pues yo nunca lo he visto, para mí es normal. Pero la idea es poder hacer entrar en razón la situación en la cual estamos viviendo. En este caso en particular es de que nosotros logremos entender si somos insensatos o no, si estamos ejerciendo una insensatez o no. Y por esa razón es disponernos a examinar, como aquí menciona en Eclesiastés, para darnos cuenta. Y estar dispuestos a saber que Dios nos puede decir, mira, eres un insensato. Pues. Pierdes mucho el tiempo, te diviertes con la maldad. Y eso es porque te han cautivado tus sentidos. Yo no sé cada quien, porque lógicamente recordemos de que cada persona tiene ciertos ataques. Pero tampoco quiero yo indicar o echarle la culpa al diablo, porque a veces nosotros, cuando se habla de guerra espiritual, otras cosas, es cierto, el enemigo ataca y busca engancharnos, pero también recordemos que nosotros también tenemos una responsabilidad, porque nosotros a veces nos dejamos, es decir,
no necesariamente es como que el enemigo combata con nosotros le hacemos frente y no podemos y nos lleva cautivos. Esa es una situación que a veces pasa. Por eso Juan dice, si pecamos, abogado tenemos. Es decir, nosotros tratamos de huir en contra del pecado, pero el pecado nos alcanzó. No pudimos hacer nada, nos capturó y nos llevó cautivos. Y tratamos de huir de él. Pero en otros casos es de que él nos seduce y nosotros no hacemos, no nos defendemos, nos dejamos seducir, por así decirlo, y no estamos resistiendo. Por eso la Biblia a veces dice, ¿por qué resistís al Espíritu Santo? Es decir, el Espíritu Santo le está hablando, pero ellos resisten a no querer creer. Entonces el enemigo a veces pasa, que el enemigo nos dice cosas y nosotros no estamos resistiendo a lo del enemigo. Entonces es como decir, bueno, yo quiero, pero me hago el difícil. Entonces a veces pasa así. A veces es una guerra espiritual en la cual el enemigo nos ataca y a veces nosotros nos dejamos seducir. Por eso dice ahí, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos hechizó para no obedecer a la verdad? Entonces nosotros, por eso también la Biblia menciona de que aquel que es tentado de su propia concupiscencia, dice su propia maldad. Entonces, quiero dar el punto en el sentido de que sí hay una guerra espiritual que nos puede estar llevando, pero también en ciertos casos nosotros somos los que nos dejamos seducir. Nosotros somos los que también nos podemos estar haciendo el difícil solo para decir al Señor, mira, como que hice como que el intento, ¿verdad? Pero no se pudo. Entonces a veces nosotros somos de esa manera. Entonces, en este caso en particular, nosotros podemos volvernos para saber y conocer si realmente estamos siendo insensatos o no. Y que esa es la razón por la cual nosotros no estamos entendiendo y por consecuencia no estamos dando fruto. Entonces, si alguien se pregunta, yo no estoy dando fruto, puede ser que una de las razones es de que sea una persona insensata. Y tiene que aprender a ir con el Espíritu Santo para que le diga, Señor, quiero saber si soy insensato o no, y también revisar la Biblia y ver realmente lo que es malo. Por eso definimos lo malo, que lo malo se rige a no glorificar a Dios. Ahora, vemos aquí Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces aquí ya nos están diciendo, William, ya entendieron, pues, ya entendieron que es insensatez, no lo sean. Es decir, comiencen a ejercitarse en el entender cuál es la voluntad del Señor. Comiencen a meditar en la palabra, comiencen a ejercitar su mente en las cosas del Señor. Por eso Josué 1:8 dice, ya lo mencioné, pero lo voy a volver a repetir, dice, nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que meditarás de noche y de día para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de noche y de día para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No solo le dice Josué 1:8, sino también lo dice Salmos del capítulo 1, versículos al 3, que dice, y el que se deleita en la ley de Jehová y medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace le saldrá bien. Entonces ahí también vemos que dice que dará su fruto a su tiempo. La parábola del sembrador que habla de dar fruto. Entonces vemos de que hay una relación entre el meditar, que el meditar es ejercitar la mente ¿en qué? En las cosas que son de Dios. Entonces una persona insensata es aquel que no manifiesta el ejercicio de meditar en la palabra. Cuando se le quiere enseñar algo, se queda tupido. ¿Por qué? Porque no le da la mente, porque no ha practicado, no se ha ejercitado en el pensar o meditar en la verdad. Por esa razón coloqué el punto de que, o por ejemplo, ahorita si me dijeran a mí salga a correr, yo trato de salir a correr y tal vez en la primera se me da un calambre o tal vez me da más de algo o tal vez no puedo llegar mucho o no corro mucho porque no me dan las piernas, porque no estoy en el ejercicio. Aunque ahorita pues más o menos he comenzado a salir a correr y ya se me ha quitado como el punto de la debilidad de mis piernas y ya comienzan a agarrar fuerza, de estar haciendo sentadillas, de estar
saliendo a correr. Entonces ya mis pies están comenzando a ejercitarse. Entre más lo practique o más salga a correr diario, mis piernas van a reaccionar. En este caso la mente es igual. Por eso que cuando más uno lee la palabra, medita más en la palabra, se ejercita la mente. Por consecuencia, cuando uno escucha una prédica, uno puede entender muchas cosas de lo que están hablando, porque uno ya entró en ese ejercicio de la mente espiritual, del ejercitarlo. Pero tenemos que evitar ser hechizados. Veamos en qué nos están hechizando, si es a través de nuestros ojos, a través de nuestros oídos, a través de nuestros sentidos, del tacto, por ejemplo, para evitarlo y decir, Señor, líbrame de la insensatez, líbrame de ser hechizado para que me lleven cautivo a ejecutar y divertirme en la insensatez. Entonces, esto es lo que tenemos el día de hoy con relación a la insensatez, y vamos a orar para que el Señor, bueno, no, tal vez no ahorita, pero para que el Señor nos ayude a saber si somos insensatos y dejar esa insensatez, es decir, dejar de tener nuestra mente imbuida o metida en muchas cosas del mundo, inclusive en preocupaciones, afanes, que el enemigo también nos lleva a meternos a esos problemas del trabajo, de pues los pagos de la luz, del teléfono, de las deudas y un montón de cosas que nos distraen y solo nos llevan. Inclusive hay personas que están ejercitadas en aflicción, ¿verdad? Ejercitadas en las preocupaciones, porque no le pueden decir uno nada o lo pueden llamar al teléfono, miren, les voy a cobrar, y ellos ya, tal vez en su mente ya se proyectaron hasta que le van a quitar la casa y tal vez se va a morir, y no tienen tal vez mañana le pagan y puede pagar, pero tanto han ejecutado el ejercicio de la mentira, del engaño, porque ellos mismos se han dejado engañar, que ya su mente y su forma está insensata. Inclusive, creo que no la anoté aquí, pero hay otra palabra en la Biblia que insensatez, inclusive creo que es en el hebreo, menciona como una persona que es ignorante o una persona que ignora algo. Entonces, por esa razón el enemigo nos quiere hacer ignorantes a la verdad, para que nosotros no ejercitamos lo que son los principios de la palabra. Por ende o por consecuencia necesitamos decirle al Señor, Señor, quiero dejar de ser insensato. Y eso claramente es dejar de practicar a lo cual nos han hechizado. Ya sea que en este caso, si alguien mira mucho Facebook, desinstálelo, ¿verdad? Si no hay otra forma. Y en mi caso me ha pasado, de repente a veces tal vez he visto que el Facebook me quita mucho tiempo. Bueno, eso, una de las cosas que he hecho es eso, ¿verdad? Desinstalé el Facebook, y regularmente yo lo que tengo en mi computadora es el Facebook, pero solo para entrar por web. Entonces yo entro, me logueo y entro y me vuelvo a salir. Cuando tenía el celular no, porque ahí estaba la mano, entonces uno pone videos y le va a darle, ¿va? Tal vez a mí no me pasaba con Reels o con ¿cómo se llama? TikTok, pero sí me pasaba con Facebook. Entonces vine yo y mejor, bueno, esto mejor lo desinstalo, porque inclusive yo me daba cuenta de que cuando después de ver esos videos y tratar de leer la Biblia, me costaba meditar, me costaba asimilar lo que la Biblia decía, y cuando comencé a meditar y preguntar qué me está pasando, me di cuenta de que el estar viendo videos, que no necesariamente inclusive que sean cosas obscenas, sino que a veces pasaban de que un dato del país tal, o que medio hablaban de disque geografía, o a veces de repente salían así cosas cómicas, y uno se dedica a verlo, e inclusive yo percibía como, por así, las tinieblas comenzaban a tomar mi mente, y ese tipo de situaciones. Entonces ya cuando llegaba la palabra, decía, me está costando entender esto, y esto no es normal, es decir, no es normal que a mí me esté costando entender esto de la Biblia. Entonces, por consecuencia, yo dije, bueno, voy a desinstalar el Facebook, lo voy a quitar de mi aplicación, porque esto me está evitando entender la palabra. Estoy viendo televisión, por ejemplo, esto me está evitando entender la Biblia, porque me estoy dando cuenta, bueno, ya no voy a ver televisión. Entonces uno se está dando cuenta que le están quitando cosas, inclusive videojuegos, otro tipo, y eso le está afectando en la palabra. Entonces hay que quitarlo, hay que dejarlo de hacer. Ya, entonces uno como también evalúa, bueno, ¿qué de bueno me está produciendo Facebook? Nada, entonces eliminarlo. Más bien solo le abren las puertas para otras cosas. Claro, yo sé que hay personas que tal vez trabajan de eso, y pues hay otras cosas que se pueden hacer. En mi caso hay ciertas cosas que también he hecho.
en Facebook para evitar problemas. Y una de ellas hay un botón que se llama dejar de seguir. Es decir, uno puede ser amigo de alguien y ese amigo pone tonterías, pone cuestiones de pecado, etcétera. Entonces hay un botón en Facebook que se llama dejar de seguir. Uno siempre es amigo de la persona, pero cuando uno le da de dejar de seguir, le dejan de mostrarle las publicaciones de aquella persona que tal vez anda poniendo solo tonteras o solo cuestiones de pecado o no sé, lo que le puede afectar a cada quien. Entonces uno le da a dejar de seguir y dejan de mostrarse. Entonces en mi caso yo he dejado de seguir a ver que no me van a regañar un amigo, ¿eh? De que he quitado de un montón de amigos. De todos les he quitado el dejar de seguir y solo tal vez algunas pocas personas que tal vez ponen con versículos de la Biblia o algo, les he dejado el seguir, o inclusive a ciertas iglesias les he dejado de seguir porque hay contenido que ponen. Y otras personas que ponen solo payasadas, otras cosas que no me edifican o que me pueden hacer caer, he venido y le he dado clic, dejar de seguir. Entonces ya con eso uno puede reprogramar. En este caso menciono por si hay una persona que por su trabajo, porque hay personas que trabajan en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y quiera que no, hasta cierto punto pueden, de alguna manera, lidian con eso. Hay opciones, ¿verdad? Inclusive hay personas que saben de que uno puede reprogramar el algoritmo de TikTok o de YouTube viendo cosas que a uno le gusta. Es decir, si uno mira mucho, le aparecen cosas así de la nada, hay un botón que se llama no recomendar canal o no me interesa. Y al mismo tiempo uno tendría que ver videos, por ejemplo, de la Biblia o alabanzas y enseñarle al algoritmo que eso me gusta a mí. Entonces, ¿qué va a pasar? El algoritmo va a comenzar a brindarme tal vez videos de la Biblia, testimonios y todo, porque yo le estoy diciendo que me gusta. Lógicamente, los algoritmos, como son también de tinieblas, a veces uno tal vez medio pasa un video así medio raro y uno tal vez inclusive le va a dar no me interesa y ya por ese par de segundos le comienza a mostrar otras cosas. Pero vuelvo a repetir, esto es el caso extremo de que hay personas que trabajan en esas áreas de redes sociales y que les pueda servir la información. Entonces uno puede reprogramar, puede llevar tiempo. Hay unas redes sociales que tardan más que otras. En mi caso, la primera vez que instalé TikTok, me pasó que salían videos así meros feitos y comencé a darles no me interesa, no me interesa, no me interesa. Y también comencé a buscar videos de la Biblia y verlos. Tal vez a veces algunos versículos, tal vez yo me los sabía, pero igual decía yo los veo, estos versículos que ya me sé, o inclusive tal vez una prédica, porque sé que al hacerlo le estoy diciendo al algoritmo de que me gusta esto y que no me gusta lo otro. Y claramente pues eso lleva tiempo. También se puede orar, por supuesto, uno puede orar para que le salga contenido de Dios. Y eso se puede hacer con YouTube. Por esa razón a veces, tanto en mi YouTube o en mi TikTok, el que yo tengo personal, no me salen cosas así feitas porque ya reprogramé el algoritmo. No reprogramé en el sentido que yo me metí, ¿verdad? Yo lo programé, sino que en el sentido de que le dije al algoritmo qué es lo que me gusta ver. Y por eso que él me sigue mostrando ese tipo de contenido. Vuelvo a resaltar, esto es por el sentido de aquellas personas que no tienen otra opción más. Si hay personas de que no les está produciendo ninguno y siempre están pecando a causa de eso, mejor quítelo y vea alternativas de cómo conseguir la información o cómo interactúa o qué sé yo, en qué situación se encuentra. Pero para finalizar, eso mencionábamos el hecho de dejar de hacer, ¿verdad? Ahorita claramente estamos hablando de redes sociales porque es muy común. Cuando hablamos de entendimiento, ya vimos aquí, esto es un resumen de los puntos anteriores. 1, guardar y meditar. En el sentido de que Dios nos puede decir algo, no le captamos, no lo entendemos, podemos guardarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, y luego irlo meditando para poder captarlo y entenderlo. Punto 2, pedir entendimiento. Si no tenemos entendimiento, lo podemos pedir. La Biblia lo dice en Salmo 119:34. 3, también debemos formar nuestro entendimiento, que lo dice Romanos 12:2, que dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que hay una formación. 4, un corazón de carne. Es decir, que si tenemos un corazón de piedra, no podemos entender. Se entiende cuando tenemos un corazón de carne. Ya mencionamos de que un corazón de piedra, pues una persona que busca su propia justicia, es soberbio, altivo y otros puntos, por lo cual no hace caso, no es obediente, no está entendiendo lo que está diciendo y no lo quiere entender.
Por eso que ya tener un corazón de carne involucra ser obediente. Podemos pedir un corazón de carne. 5. Ceguera. 2 Corintios 4:4. La Biblia menciona que una ceguera involucra tanto que nos quiten la visión, en el sentido de que ya no pueda ver con mis propios ojos, en el sentido espiritual, o hay una oscuridad. Por eso habla de ser entenebrecidos, o en el caso de Efesios habla de que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. 6. Difícil de entender. Hay cosas que no las podemos entender porque sí son difíciles. Eso lo habla 2 Pedro 3:16 y lo dice Pedro con relación a Pablo, y habla de que los incrédulos e inconstantes tuercen. Y también a veces no es difícil entender algo porque necesita un conocimiento previo. Entonces, por esa razón es difícil, ¿verdad? Por eso hay cosas que nos topamos que dicen, esto es difícil, pero no necesariamente sea difícil, sino que lo difícil se da porque nos adelantamos a un conocimiento. Lenguaje, también hemos hablado de que a veces uno no puede entender porque no están en el lenguaje que uno entiende. No estamos hablando de idiomas necesariamente español, inglés y todo eso, sino que hablamos de que a veces uno tiene una forma de hablar. En este caso, pues, hablando, por ejemplo, alguien nos puede estar hablando de muchos términos teológicos y uno va comenzando el evangelio y lo pueden dejar bateando por todo el vocabulario y todo lo que involucra todo eso. Y por esa razón Jesús inclusive por eso hablaba y tomaba los escenarios de las parábolas del sembrar y cosechar, porque ese era el lenguaje de ellos. Su lenguaje era la siembra y la cosecha. No les podían hablar de política porque ellos no eran políticos. Ellos sabían de sembrar y cosechar y sabían todo el vocabulario, las palabras y todo eso. Entonces Jesús usó ese lenguaje, un lenguaje de agricultores, por así llamarlo, del sembrar, para que ellos pudieran entender lo que se les hablaba. También hablamos del lenguaje de la justicia, del amor y del espíritu y otras cosas. 8. Intérprete. A veces no podemos entender porque no hay intérprete. Va a relacionar un poco el lenguaje, en el sentido que la palabra dice de que ellos leían y mientras leían le colocaban el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Por eso que había personas que eran intérpretes de la ley, porque recibían la palabra, sabía que hay personas que no podían entenderla y ellos fungían como un intérprete, diciendo, miren, esto es lo que Dios quiere decir. Y hablamos, creo yo, también la razón de las Biblias, porque hay diversas Biblias y por eso que hay unas se entiende más que otras por el lenguaje y otros aspectos. El día de hoy hablamos de la insensatez, es decir, que a veces no entendemos porque somos insensatos. Ahora, para finalizar, tenemos lo que es la parábola del sembrador. La parábola, para el hecho de que podamos repasar, y las personas que quieran seguir repasando esto, que es lo que vamos a ir hablando, es lo siguiente. La parábola se encuentra en los Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo es del capítulo 3, el 1 al 9. En Marcos es capítulo 4, el 1 al 9. Lucas es capítulo 8, el 4 al 8. Y la explicación en Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo es capítulo 13, del versículo 18 al 23. Marcos capítulo 4, del 14 al 20. Y Lucas del capítulo 8, del 11 al 15. Esos son lo que corresponde a la parábola del sembrador. Vamos ahora entonces para finalizar, entregándole a Dios todo lo que somos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres bueno y fiel y verdadero. Ayúdanos para dejar de ser insensatos, dejar de divertirnos en la maldad, dejar de ejecutar esa maldad y comenzar a ejercitar la mente en las cosas de la palabra tuya, para que no tengamos un ejercicio del entendimiento de las cosas espirituales, para entrar en el ejercicio de la verdad, para meditar en ello de día y de noche, para saber cómo guardar y poner en práctica. Por consecuencia, Padre, nos ayudarás para poder entender las cosas que tú nos has dado. Y por consecuencia podemos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, el honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Amado Padre y Pastor, venimos hoy delante de ti, reconociendo a Jesús como nuestro Señor, declarando que Él es nuestro Señor y que tú lo has resucitado entre los muertos, y por causa de Él tenemos una nueva vida. Y por causa de Él nos entregamos hoy en arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados, sabiendo que solo la sangre de Jesús nos puede salvar. Trae hoy tu bondad, trae hoy tu misericordia, trae hoy tu fidelidad y tu gracia. Guíanos al arrepentimiento y ayúdanos a que sea transformada nuestra casa, nuestra familia, en nuestra propia vida y los que nos rodean. Para alabanza, la gloria de tu gracia, y dirígenos a ser obedientes a la verdad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo.